Luego de la Primera Guerra Mundial, como parte del infame Tratado de Versalles, todo desarrollo en la industria aeronáutica alemana tenía expresamente prohibido la producción de material bélico. Esta restricción afectaba no solo la fabricación de nuevas aeronaves militares, sino también el diseño de componentes, motores y estructuras que pudieran tener un uso potencialmente ofensivo. Por esta razón, empresas como Junkers se vieron obligadas a reorientar completamente su actividad y a pensar de manera creativa para poder sobrevivir como fabricante. Fue así como decidieron enfocarse en la creación de aeronaves de uso plenamente civil, aprovechando la experiencia acumulada durante la guerra para diseñar aparatos confiables, resistentes y funcionales. Un ejemplo clave de esta época fue el famoso Tante Ju-52, un avión de línea enfocado en la comodidad y en el transporte de carga, o al menos eso es lo que cualquiera en esos años pensaría. La industria alemana, al estar vigilada constantemente por los países vencedores, debía presentar estos modelos como aeronaves exclusivamente comerciales, destinadas a rutas regionales, transporte de correo o servicios de carga. Pues así como tenía esa flexibilidad para pasar del transporte de pasajeros al de carga, también había sido pensado desde su concepción para rápidamente adaptarse al transporte de tropas e incluso para usarlo como bombardero. Una sorpresa que terminó por ser de extrema ayuda para la guerra que estaba a punto de desencadenarse. Esta dualidad en su diseño fue crucial para la Luftwaffe, ya que permitió disponer de un avión robusto, modular y extremadamente adaptable sin violar los términos del Tratado de Versalles. Por debajo de esa apariencia de avión civil, se escondía una estructura que permitía instalar soportes para bombas, abrir espacios para paracaidistas o reforzar secciones para convertirlo en una verdadera plataforma logística militar. Este aparato no solo llevó a los alemanes a través de media Europa, sino que también fue el más importante avión en términos de logística con el que contaba el ejército alemán. Su capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas, su durabilidad y su confiabilidad mecánica lo convirtieron en una pieza clave en campañas como la invasión de Noruega, la campaña de Francia, el norte de África e incluso el puente aéreo a Stalingrado. Conozcamos la historia de su concepción, características e historial de combate. Junkers fue una empresa aeronáutica que desarrolló una buena cantidad de aeronaves bélicas para el Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial. Modelos como los Junkers J-1 o J-4 demostraron una aproximación innovadora al uso de estructuras metálicas, una característica distintiva de la compañía. Pero tal cualquier aeronave de producción militar posterior a este conflicto dentro de Alemania fue prohibida, lo que obligó a la empresa a reinventarse. Por esa razón, nuestro protagonista de hoy, el Ju-52, nació de la necesidad de buscar un reemplazo para el Junkers W-33, un avión de carga diseñado en 1919. El W-33 había representado un gigantesco progreso respecto a aparatos más pesados y torpes de la época, ya que era capaz de alcanzar los 180 km por hora mientras llevaba una impresionante carga de casi 800 kilogramos. Estas especificaciones lo convirtieron en un modelo atractivo para múltiples compañías. Produciendo alrededor de 200 unidades, el W-33 fue utilizado por diferentes naciones, incluso llegando a países con poca tradición aeronáutica. Un ejemplo llamativo fue Etiopía, que dispuso de una unidad durante la Segunda Guerra ítalo-etíope, empleándolo principalmente para transporte. Este uso internacional habla de la reputación de Junkers como fabricante confiable en las décadas de 1920 y 1930. Pese a haber sido avanzado para los estándares de principios de los años 20, el período de entreguerras fue también uno de constante progreso tecnológico. La aviación mundial se aceleró de manera impresionante.
Los motores se hicieron más potentes, los fuselajes más ligeros, los diseños más aerodinámicos y las necesidades de transporte por aire crecieron con rapidez. Las distancias se acortaban, las rutas comerciales se multiplicaban y compañías de todo el mundo comenzaban a entender que el futuro del transporte pasaba inevitablemente por el cielo. Por lo tanto, el W-33 se vio sobrepasado por la creciente cantidad de suministros que debía moverse por aire a velocidades cada vez mayores. Era evidente que se necesitaba un reemplazo de mayor envergadura, capaz de mover más peso, recorrer mayores distancias y operar en condiciones mucho más exigentes. Así que se buscó un reemplazo más moderno, eficiente y versátil, terminando con un diseño muy sobresaliente. 1927 fue el año en el que se inició el desarrollo del reemplazo del sobresaliente BIN-33, un proyecto ambicioso que buscaba ampliar la capacidad de carga, mejorar la estabilidad de vuelo y ofrecer un aparato más fácil de producir en masa. Este nuevo modelo estuvo listo para 1930, pero desde su concepción se desarrolló como una familia de aviones con diferentes configuraciones. Contaba con dos modelos principales pensados para dos tipos de uso bien diferenciados. El primero fue el Junkers Ju-52 monomotor, diseñado específicamente para labores de transporte de mercancía con un peso de hasta 2 toneladas de carga. Este modelo alcanzaba un peso aproximado de 7 toneladas estando completamente cargado, una cifra impresionante para un aparato monomotor de la época. Fue de especial interés para compañías aéreas de Canadá, quienes fueron el principal cliente de Junkers para este modelo. Las duras condiciones climáticas de regiones remotas, con nieve, hielo, bajas temperaturas y pistas improvisadas, eran el escenario perfecto para demostrar la resistencia del Ju-52 monomotor. Estas empresas utilizaron el aparato hasta bien entrado el año 1947. Tras haberlo hecho trabajar durante años en los climas más peligrosos y extremos del hemisferio norte, algo que consolidó la reputación del U-52 como un avión prácticamente indestructible. Pero había un problema particular, y es que pocos fueron los que se interesaron en este modelo. A pesar de que la versión monomotor del Junkers Ju-52 tenía ventajas en costo y simplicidad mecánica, la realidad del mercado aeronáutico de finales de los años 20 mostraba que las aerolíneas buscaban aparatos más potentes, más confiables y capaces de transportar una mayor cantidad de pasajeros. Por ello, aunque el proyecto inicial funcionaba bien en condiciones extremas y era apreciado en regiones remotas, su atractivo comercial terminó siendo limitado fuera de nichos muy específicos. Sin embargo, la versión verdaderamente exitosa del Junkers Ju-52 fue la realizada con 3 motores, conocida como trimotor o 3M. Este modelo, a diferencia del monomotor, estaba pensado para llevar hasta 17 pasajeros, su tripulación y, desde luego, todos los lujos y comodidades de las que dispusiera la aerolínea que decidiera comprarlo. En un periodo en el que el transporte aéreo comenzaba a popularizarse como símbolo de modernidad y progreso, contar con un avión seguro, amplio y relativamente veloz era fundamental. Esta versión del Ju-52 ofrecía justamente eso: una cabina confortable, ventanales amplios, asientos acolchados y la posibilidad de adaptar el interior según las necesidades de cada empresa. En este momento, los motores BMW que equipaban al trimotor podían llevarlo al aire con un peso de hasta 10 toneladas, una capacidad que marcaba un salto enorme respecto al viejo W-33 y superaba ampliamente a otros modelos contemporáneos. Además, tenía una ventaja determinante: podía viajar con un solo motor en caso de que los demás fallaran. Esta medida de seguridad era más que apropiada para su tiempo, teniendo en cuenta que los vuelos comerciales aún estaban lejos de alcanzar la confiabilidad que poseerían décadas después. La posibilidad de mantener el vuelo,
incluso con 2 motores fuera de servicio, aumentaba significativamente la confianza de las aerolíneas y de los pasajeros. Esta versión del Ju-52 era más segura, veloz y fuerte que la monomotor, por lo que pese a ser más cara que su versión de carga, fue la que triunfó al final. Las aerolíneas veían en el trimotor no solo un medio de transporte, sino una inversión duradera con la que podían ampliar rutas, mejorar su imagen y transportar más pasajeros por viaje. De esta manera, se dejó de producir la versión favorita de los canadienses en favor de simplemente adaptar el trimotor para llevar cargamento económico o humano. Junkers entendió que la versatilidad era la clave para dominar el mercado, y eso convirtió al 3M en un éxito rotundo. De esta forma, el Junkers Ju-52-3M contaba con las siguientes características. Su longitud alcanzó los 18.9 metros, teniendo una envergadura de 29.3 metros, mientras que su altura llegó a los 5.6 metros. Era alimentado por 3 motores radiales BMW 132A3, cada uno con capacidad de 800 caballos de fuerza, lo cual proporcionaba una potencia combinada que permitía operar en pistas cortas o en terrenos complicados. Su velocidad máxima operativa era de 275 km por hora, convirtiéndose en un avión mucho más rápido que el viejo WB-33, y más que suficiente para rutas regionales e incluso internacionales dentro de Europa. Su alcance era de 1.300 kilómetros, una cifra considerable para la época, con un techo de vuelo de 5.900 metros, lo necesario como para pasar por encima de los Alpes sin ningún tipo de riesgo. Para las aerolíneas europeas, esta capacidad representó un antes y un después respecto a vuelos internacionales, ya que permitía comunicar ciudades como Berlín y Roma en menos de una docena de horas, viajando a una cómoda velocidad crucero de 160 km por hora. La experiencia del pasajero también mejoró notablemente, ya que los vuelos se volvieron más estables y predecibles incluso en climas adversos. Debido a que este modelo contaba con una mayor potencia, además de ser capaz de llevar 17 pasajeros junto a 500 kilogramos de equipaje, también era posible adaptarlo para llevar hasta 3 toneladas de carga en lugar de pasajeros. Esta flexibilidad operativa fue el principal motivo de su éxito y longevidad, alcanzando una vida útil que rebasó por mucho la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso décadas después del conflicto, muchas unidades siguieron volando en aerolíneas pequeñas, en operaciones de montaña, en transporte regional e incluso como aviones históricos en festivales aéreos. Junkers, consciente del enorme potencial comercial del modelo, de inmediato comenzó la venta de este trimotor tanto a empresas nacionales como a la Lufthansa, la aerolínea de bandera alemana. Además, ofreció el modelo a distintos países alrededor del mundo. Desde Finlandia, pasando por España, hasta Sudáfrica y Bolivia, prácticamente nadie quería quedarse sin su parte del pastel. Cada nación encontraba en el Ju-52 un uso distinto. Transporte de pasajeros, correo, carga, evacuaciones médicas, exploración aérea o conexión entre regiones aisladas. La durabilidad del avión se convirtió rápidamente en una característica legendaria. Y por supuesto, esto incluía al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El ascenso del régimen nazi trajo consigo la reconstrucción acelerada de la Luftwaffe, y el Ju-52 era el candidato ideal para convertirse en el caballo de batalla logístico del nuevo ejército alemán. En 1935 fue el año en el que la Luftwaffe hizo su primera aparición de carácter internacional, mostrando al mundo su creciente poder aéreo. Y como parte del desfile aéreo, se utilizaron varios Ju-52 que habían sido adaptados para el uso militar, tanto para movimiento de tropas como para transporte de suministros. Se les acoplaron 2 ametralladoras para defensa del aparato, una en la parte dorsal y otra en la ventral, convirtiéndolos en verdaderos transportes armados.
Más temprano que tarde recibieron su bautismo de fuego. Cuando la Guerra Civil Española estaba a punto de estallar, parte de los preparativos consistía en llevar al general Francisco Franco de vuelta a la península ibérica. Él se encontraba estacionado en Marruecos junto con sus hombres y necesitaba movilizarse rápidamente para dirigir el levantamiento, los cuales fueron transportados a través de un puente aéreo creado por 20 Junkers U-52 mandados por Adolf Hitler. Para apoyar a su aliado durante el inicio de las hostilidades, la Marina Española fue prácticamente el único organismo del ejército que se mantuvo del lado republicano, quienes procedieron a realizar fuego antiaéreo para tratar de dañar los aviones que transportaban al importante contingente, los cuales fueron y vinieron del continente europeo al norte africano. En respuesta a la acción de la Marina, 2 de los 20 Junkers fueron cargados con explosivos que terminaron por dañar a uno de los navíos republicanos, los cuales a raíz de esto no volvieron a molestar al puente aéreo que se estaba llevando a cabo justo por encima de sus cabezas. Este suceso fue de especial importancia tanto para la Luftwaffe como para el Joten 52, pues gracias al incidente se creó la primera unidad de bombarderos franquistas en noviembre de 1936, la cual contaba principalmente con Junkers Keriet 52, adaptados para cumplir con este propósito. Gracias a todo lo ocurrido, este aparato se volvió de uso frecuente durante el resto de la Guerra Civil Española, usado para transportar desde importantes comandantes militares, tropas y, desde luego, realizar bombardeos. Mientras tanto, en el resto del continente, la Lufthansa seguía realizando vuelos comerciales con total tranquilidad y normalidad hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El potencial militar del Junkers Joten 52 hizo que los aparatos de los cuales se disponían para el uso civil fueran entregados en su mayoría a la Luftwaffe, y de las 62 unidades que había comprado Alemania, para el final de la guerra apenas fue capaz de conservar a 3 de las mismas, ahora volando en las filas de una modernizada Luftwaffe que contaba ya con sus propios bombarderos medios como el Junkers J-28. Los J-52 fueron usados en su mayoría solo para transporte de tropas y de provisiones, teniendo su primera incursión en masa durante la invasión alemana a Noruega. Un día después de que la ofensiva sobre Noruega comenzara durante el 10 de abril de 1940, más de 50 unidades de los J-52 fueron desplegadas desde Dinamarca para el transporte de tropas, llevando centenares de combatientes a la línea del frente en apenas 2 horas. Si bien la operación fue un éxito, se perdieron algunos aviones por condiciones climáticas, con algunos de ellos aterrizando en Suecia, siendo repatriados algunos meses después. Sin embargo, otros tantos de estos aparatos no corrieron con la misma suerte, pues terminaron estrellándose en distintas partes de la península escandinava. La siguiente misión en la que el T-52 fue protagonista tuvo lugar el 10 de mayo de 1940, un mes exacto después de sus maniobras realizadas en Escandinavia, donde se desplegó la muy impresionante cifra de 430 aparatos para transportar todo el conjunto de la 7ª División de paracaidistas alemanes, quienes sumaban a 4.000 hombres en total, los cuales tomaron por sorpresa el fuerte Eben Emael, junto a otras 14.000 unidades del ejército alemán, las cuales fueron transportadas en planeadores remolcados por los mismos Junkers J-152, que llevaron a los paracaidistas al campo de batalla, logrando la rendición de la fortaleza belga en cuestión de horas. Durante la campaña de los Balcanes, los J-152 siguieron prestando apoyo como transporte, así como ser mulas de carga en extremo confiables. Pero el escenario que terminó por cambiar de gran manera el desarrollo de las operaciones y el uso de este avión fue el infame Salto de Creta, ocurrido el 20 de mayo de 1941, cuando 500 Junkers se dispusieron a transportar alrededor de 20.000 soldados a la isla griega.
la cual estaba defendida por más del doble de los paracaidistas encomendados para la misión, sufriendo fuertes bajas para una unidad de élite cuyo entrenamiento tomaba mucho más que el habitual. Y al final de esta batalla, y pese a la victoria alemana, 150 aparatos habían sido destruidos por el fuego antiaéreo, y otra centena más había sido dañada de gravedad, motivo por el cual nunca se volvió a realizar un salto de paracaidistas tan grande por parte de Alemania. Pero desde luego la historia de este aparato no termina aquí. El inicio de la invasión alemana sobre la Unión Soviética permitió hacer brillar una vez más a la maquinaria, siendo usados desde luego los Jo-152, requeridos en principio para transportar tropas, llevando a la línea del frente a 200 unidades de este avión, quienes se pasearon sin complicaciones durante la primera parte de la invasión alemana sobre el aún durmiente coloso soviético. Todo gracias a los ataques sorpresa realizados sobre los aeródromos más próximos a las fronteras alemanas, quienes dejaron a la aviación soviética en una situación muy comprometida. Para el esfuerzo de guerra en el norte de África, se dispusieron de alrededor de 700 de estos aparatos para complementar la línea de suministros del Afrika Korps. Y además de esto, desde 1942, los alemanes empezaron a tener situaciones de embolsamiento que no tardaban mucho en ser liberadas, pero que mientras tanto eran abastecidas por los Jo-52, los cuales vieron su mayor operación de puente aéreo durante la batalla de Stalingrado, donde, pese a su trabajo haciéndolos volar día y noche, el sexto ejército alemán terminó por fracasar al no disponer de los suministros y capital humano necesarios para tan siquiera mantenerse operativos al 100%. Durante el resto del conflicto, el Jo-52 fue mayormente utilizado dentro de las líneas de suministro y transporte de MAVIPs del ejército alemán, así como ser un eficaz remolcador de planeadores de madera que fueron usados en ocasiones muy concretas, como el rescate de Mussolini de 1943, además de traer suministros a ciudades asediadas, como lo visto en el sitio de Budapest, el cual tuvo lugar entre finales de 1944 y principios de 1945, cuyos soldados atrapados fueron ayudados de manera directa, única y exclusivamente por el puente aéreo conformado por estas aeronaves. La última operación en la que varias unidades del ahora muy veterano Jo-152 participaron tuvo lugar en la península de Curlandia durante los días posteriores a la capitulación alemana, donde varios de estos aparatos, desarmados debido a la rendición, evacuaron a miles de soldados que se encontraban atrapados en esta zona. Y pese a ser insuficientes para retirar a los miles y miles de alemanes atrapados de aquella bolsa, lograron llevarse una buena parte de las tropas, priorizando a los heridos, quienes escaparon de las manos de sus perseguidores soviéticos. Uno podría pensar que la historia del avión terminaría junto con la del extinto Tercer Imperio alemán, pero nada más lejos de la realidad, pues los mismos siguieron siendo producidos y adquiridos por diferentes países, principalmente Francia, en los días de la posguerra. De los casi 5.000 aviones ensamblados previos a 1945, apenas 50 lograron sobrevivir en estado operativo, es decir, el 1%, quienes volvieron a surcar los cielos europeos, pero esta vez sin armamento ni la constante tensión de poder ser derribados, sino como aviones de transporte, el objetivo original. Fue tal su éxito que, a día de hoy, siguen siendo utilizados por varias aerolíneas internacionales para vuelos completamente recreativos, los cuales son muy particulares, además de, por supuesto, ser más caros que los habituales, pues además de lentos, son una experiencia que recuerda una época muy distinta a la nuestra. ¿Sabías todo esto? Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.